Egun onden hori, eskerrik asko tortxegatik, Etxebarrik udalak, merkatari txikiak babesteko akzioen markoan beste urte batez Etxebarri bonua, Etxebarrin kontsumituz guztiok irabazten dugu, kanpaina jarriko da martxan. Kanpaina honen asmoa hause da, udalerriko merkatari txikien eta ostalarien kontsumoa handiaraztea, Gabon garaian bereiziki. Oraingo honetan, 20 euroko 2000 bonu pak jarriko dira salgai, 15 eurotan. Erosketaren 25% diruz laguntzen da. Honela bada, merkataritza txikiari 40.000 euroko inbertsoa txikia zuzentzea bermatzen da, udalak 10.000 jarriko dituelarik. Comentaba que de nuevo ponemos en marcha la campaña Consumiendo en Etxebarri, ganamos todos. Esta campaña pretende incentivar el consumo en el pequeño comercio y restaurantes del municipio durante la temporada navideña sobre todo. En esta campaña se pondrán a la venta 2.000 packs de bonos de 20 euros con un coste de 15 euros, con lo que se subvenciona el 25% de la compra. De esta manera se asegura una inversión que recaerá en el pequeño comercio de 40.000 euros, de los que el ayuntamiento aporta 10.000. Los comerciantes podrán solicitar formar parte de la campaña desde el 20 de noviembre hasta el 5 de diciembre de 2018 a través de un formulario, y los bonos se pondrán a la venta en el Centro de Innovación de Etxebarri y en la Casa de Cultura desde el 26 de noviembre hasta el 31 de diciembre de 2018 y se podrán gastar hasta el 31 de enero de 2019. Por cada DNI, en esta ocasión, se podrán adquirir hasta un máximo de 3 packs, equivalentes a 60 euros de compra. Hablamos de packs porque se dividen esos 20 euros en un bono de 10 euros y 2 de 5 euros. Esto ya fue una novedad que se implantó hace 3 ediciones por lo menos, de tal manera que la persona consumidora puede hacer gasto de diferentes cantidades según la tipología del comercio. Los horarios de venta en el Centro de Innovación serían los martes de 10:30 a 1 y los jueves de 10:30 a 1 y de 5 a 7. Y en la Casa de Cultura, hasta el 19 de diciembre, los miércoles de 5 a 8. Como decíamos, esta iniciativa es una clara apuesta por el comercio de Etxebarri como un elemento identificativo dentro del municipio, un comercio cercano y de calidad del que queda mucho por conocer y que gracias a esta campaña va a visibilizarse. No he presentado a las personas que me acompañan, pero tenemos aquí a la directiva de la Asociación de Comerciantes y Profesionales del municipio de Etxebarri y al concejal de Comercio, Empleo y Formación, que es José Manuel Pereiro, que me acompañan. Un año más repetimos campaña. Esperamos que la gente responda como en otras ocasiones, que se acaben los bonos pronto y, pues nada, agradecidos de que se quede todo ese dinero en el municipio, en el pequeño comercio. Lo que estamos favoreciendo es que ese consumo que aumenta en esta época navideña, a través de estos bonos, tengamos cautivo esa inversión realizada mayoritariamente por etxebarritarras en municipios del municipio, o sea, en comercios perdón, y servicios de hostelería del municipio. Y no nos damos cuenta de que efectivamente son 40.000 euros que van a revertir directamente en esos comercios y que se quedan en el municipio. Aquí. Eso es. Quizás ese sea un poco el titular que nosotros vemos en esta campaña, ¿no? Sí, 40.000 euros se quedan en Etxebarri. Eso es. Sí, gracias. ¿Cuántos comercios se adhirieron a la campaña el año pasado? 28 fue. 28. Establecimiento de hostelería también, ¿no? Sí. Que tengan restauración, ¿eh? ¿Se suelen acabar los bonos? Sí. Sí. ¿Más o menos en cuántos días se suelen acabar? Un par de semanas o así. Bueno, sí. Esta campaña suele tener bastante éxito porque evidentemente hay un 25% de descuento en lo que te compres. Entonces, lógicamente, es un descuento directo. Es una campaña directa que influye en la... que nosotros lo que pretendemos es que cambie la forma de consumir de la ciudadanía, ¿no? Y que de alguna manera se acostumbre, conozca y se acerque a los pequeños comercios y eso genere nuevas inercias en ese tipo de consumo, ¿no? Luego, sobre lo que has comentado de los 40.000 euros, que en realidad son más, porque normalmente la gente no se ciñe al valor del bono, sino que siempre queda en restos. O sea, si yo hago una compra de 40 o hago una compra de 35, pues igual doy 30 de bono o 20 y el resto lo pago en dinero. O sea, que al final son más de esos 40.000, probablemente. Bueno, probablemente no seguro, ¿verdad? Sí. Claro. ¿El año pasado también 3 por DNI? Sí.
tratamos de que de alguna manera se puedan beneficiar toda la tipología de comercios, porque hay algunos que decían, joder, pues, tengo, por ejemplo, una tienda de golosinas, ¿no? Dices, bueno, al principio nacimos con una campaña que el consumo mínimo eran 20 euros. Dices, hombre, gastarse 20 euros en golosinas, pues a veces es complicado, ¿no? Dices, bueno, pues entonces dividimos el bono y dices, bueno, pues igual si me gasto 6 euros en esa tienda, pues ya puedo pagar 1 euro y el bono, ¿no? Que es un poco lo que decía Pereiro antes. Claro, las cantidades tampoco son justas. Lo que estamos diciendo es que fijo, se quedan 40.000 euros, pero evidentemente si tú te gastas 22 euros en un comercio, pagas 2 euros y el bono de 20. Con lo cual, has gastado 22 realmente, no 20 exactamente. A veces es difícil cuadrar esa cifra. También es verdad que luego hay comercios que igual hacen ofertas ajustadas a este bono. Y bueno, pues con un bono te puedes comprar esto, esto y esto. Pero eso ya es un poco, depende de cada uno de los comercios, pues y dentro de su creatividad y de su iniciativa, pues dice, oye, pues mira, el menú de fin de semana en mi restaurante, el bono. Si traes el bono, con un bono te vale. Y quizás pues igual en otra época lo tiene a 21 euros. ¿Simplemente venden ese pack que dices o puedes No. dinero en un No, el pack es completo. es completo? Sí, cada persona tiene que comprar los 20 euros, pero paga 15 realmente. Puede acumular los tres. Sí. Sí. Hasta 60, o sea, el gasto no puede ser superior a 60 euros, a los 3 packs que tienes derecho a comprar, vamos, por Si DNI. quieres lo haces separado, si lo quieres lo juntas. Lo juntas. Eso es. Puedes hacer, pues eso, de 5, de 10, O de como 60. quieras, o los 60. Eso es. Entonces, de alguna manera, esta campaña tiene dos direcciones, ¿no? Esta nota de prensa, también a los comercios del pueblo. Porque hay algunos que al principio pues eran reticentes, pero es que muchas veces no te das cuenta que te estás haciendo un detalle con tu cliente habitual. Porque dices, bueno, al comercio no le cuesta nada. Solo que evidentemente cuando acumule una serie de bonos tiene que venir a cobrarlos. Porque efectivamente ese establecimiento no está cobrando en metálico, ¿no? Está cobrando con un bono que luego tiene que canjearlo a través de los servicios del centro de innovación, viene a canjear ese dinero y ya esos bonos lógicamente se convierten en dinero. Pero esa es la única pega. Es decir, que tienes un pago retrasado, pero a los clientes incluso habituales lo están pidiendo en sus comercios, ¿no? Oye, date de alta en el bono porque para mí es una ventaja. Yo vengo aquí todos los días a comprar, hombre, ten ese detalle conmigo, ¿no? Entonces, por eso digo, esta rueda de prensa tiene como varias direcciones, ¿no? Por un lado, los comerciantes que pueden adherirse a esta campaña, que todavía están a tiempo, y por otro lado, sobre todo, la ciudadanía en general, que son los que de alguna manera verdaderamente tienen necesidades y queremos que las cubran en el municipio.